Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este precioso tutorial donde estamos avanzando cada vez más en nuestro pesebre tejido. Anteriormente, voy a hacer aquí a un lado a nuestro rey mago, anteriormente ya tejimos nuestro precioso nacimiento que es a María, José y bebé Jesús. Si no los has trabajado, en la descripción encuentras el link de la lista de reproducción que he creado especial para ese pesebre para que vayas y tejas todo esto junto conmigo. Ya nos quedó precioso. Espero también sus foticos de los avances en el link de comunidad del canal. Voy a estarles mostrando, mis chicas, cada uno de nuestros Reyes Magos y cómo vamos a estarlos trabajando aquí en este video. Como puedes ver, nuestros 3 Reyes Magos están trabajados con el mismo cuerpo base, así que solamente debes ir al video donde trabajamos a José y trabajar el mismo cuerpo para los 3. Solo debes tener presente el cambio de color y también que nuestro precioso Rey Mago Baltasar es de un tono café oscuro. Antes de dar inicio y comenzar a explicarte cada uno de ellos, quiero recordarte que aquí en la descripción del video encuentras la cantidad en gramos de cada uno de ellos por si quieres trabajarlos del mismo color en el que yo los trabajé. También recordarte que al finalizar todo el pesebre vas a encontrar en la descripción, en el último video donde estaremos tejiendo los animalitos, vas a encontrar el link para que vayas y descargues el patrón escrito, mis chicas. Me sirve de muchísimo, muchísima ayuda. Es ese aporte que ustedes me dan con comprar el patrón escrito y también de paso pues guardas este maravilloso proyecto para todos los años que quieras tejerlo conmigo. Para los 3 reyes vamos a realizarles un manto, una capita, un gorrito, la barba y vamos a necesitar algunos apliques o algunos accesorios. Yo he conseguido estos preciosos cofres que le ves en las manos en la aplicación llamada Temu y si alguna de ustedes lo quiere adquirir, solo es que me escriban en los comentarios y les estaré dejando el código para que los compren. Si no, sencillamente puedes colocarle cualquier vasijita, recipiente de barro que venden así diminutos, pequeñitos, para colocar en sus manos y llevar esos tesoros preciosos que le llevaron a Jesús, a nuestro bebé Jesús. Si no los consigues, pues te dejo el enlace aquí arribita o en la descripción o lo puedes encontrar en mi canal en el link de lista de reproducción o playlist donde tejimos el otro nacimiento o el otro pesebre de hace algunos años. En ese nacimiento no colocamos apliques, sino que tejimos con el mismo hilo el cofrecito, así que puedes ir y tejer los cofrecitos que te enseñé en ese nacimiento. También te he mostrado varias ocasiones, en varias oportunidades, los apliques que he conseguido para colocarle a nuestros Reyes Magos. Son unas perlitas, estos son los cofrecitos, mira qué bellos, vienen 4, yo solamente utilicé 3. Estas perlitas verdes, bueno, del tono en el que ustedes quieran hacer a los Reyes Magos. Quiero darles unas palabras acerca de nuestros Reyes Magos. Ustedes saben que en todos los tutoriales les he compartido una pequeña porción de la palabra de Dios, una pequeña porción de reflexión, de mensaje con cada uno de los personajes de este pesebre para que lo podamos tejer con mucha ilusión y mucha esperanza. En esta oportunidad con Baltasar. Tenemos aquí a Baltasar. En la palabra de Dios en Mateo 2:11 nos habla de que cada uno de los reyes le llevaron tesoros a nuestro bebé Jesús, ¿cierto? Baltasar llevó mirra. Bueno, le podemos decir que fue uno de los reyes que llevó mirra. La mirra representa sacrificio. Al tejer a Baltasar, pensemos en el amor de Jesús, que se entregó por nosotros en la cruz. Qué hermosa reflexión, ¿cierto, mis chicas? Baltasar está tejido con un manto y un gorrito tono lila y su traje tono turquesa. Como ya sabes, la piel es color morenito, su barba y su cabello está tejido con un crudo y estos apliques, el de la capa y el del traje en sus mangas, sí es igual para todos. Yo en un video anterior les había mostrado el material, que es este, el que yo conseguí para hacer esos apliques. Les voy a mostrar, es el color 98-200 y está con estas características. Le pueden tomar captura o sencillamente conseguir un hilo así de grueso para trabajar la capa y las mangas. Eso igual para los 3. Y en este caso, pues nuestro rey mago Baltasar no tiene corona, sino tiene un pequeño turbante que lo hice con un encaje, mis chicas. Compran un encaje así como este, una telita encaje transparente y aquí en el video les doy las dimensiones, el cuadrito o el rectángulo que deben cortar y cómo lo cosen y lo pegan aquí como turbante. Le colocamos los apliques, las pequeñas perlitas que le dan ese toque súper especial. Nuestros Reyes Magos tienen la capa bastante larguita que hace que simule como si arrastraran por el suelo su capa
y es algo pues especial y característico que le dejé a nuestros Reyes Magos. Vamos a pasar ahora a nuestro precioso Rey Mago, que es Gaspar. Gaspar llevó incienso. El incienso representa adoración. Al tejer a Gaspar, recordemos que nuestras manos y nuestro corazón pueden alabar a Dios en todo lo que hacemos. Lo hicimos en tono salmón, su traje celeste, su capa y su gorrito celeste. La corona al igual que nuestro rey Melchor, pero aquí tiene unas perlitas como plateadas, como tono perla. Pasamos ahora a nuestro rey mago Melchor, este precioso Melchor. Melchor llevó oro, por eso tiene ahí su cofrecito abierto lleno de oro. El oro representa realeza. Tejiendo a Melchor, recordemos que Jesús es nuestro rey eterno. Melchor lo realicé con el tono khaki, con un tono khaki para su cuerpo. La barba y su cabello está en tono café claro. En verde oscuro su manto y su gorro. Y para la corona de Melchor y de Gaspar la vamos a trabajar en un hilo color ocre, o si logras conseguir un dorado, perfecto. Y también con unas perlitas o apliques, mis chicas, que también en videos anteriores les mostraba para que los fueran adquiriendo. Unas pequeñas perlas para los detalles de su corona y demás. Aquí también, pues de acuerdo al color de la capa, colocamos unas perlitas en sus hombros, ¿ok? Aquí tenemos el oro que lleva nuestro precioso Melchor. Recuerda que todo eso es opcional, ¿no? Todo eso lo colocas como a ti te guste, los colores y los cofrecitos o lo que llevan ellos para nuestro bebé Jesús. Sin más, podemos arrancar ya con nuestro precioso tutorial aquí con los Reyes Magos. Próximamente terminaremos todo nuestro pesebre. Gracias por ver, mis chicas. Espero sus fotitos. Bueno, mis chicas, damos inicio. Aquí yo ya tengo a los 3 Reyes Magos. Ustedes ya saben que se trabajan con el mismo cuerpo base con el que trabajamos a José y debemos trabajar 3. Los colores ustedes los escogen, los ubican a su gusto, a su manera, como ustedes quieran trabajar el pesebre, mis chicas. Vamos a trabajar solamente una diferencia que les voy a mostrar a continuación. Del resto todo es exactamente igual. Obviamente debes tener presente que uno de los reyes es morenito. Yo escogí para trabajar a Melchor, Gaspar y Baltasar de los siguientes colores. A Melchor lo escogí con un tono caqui para su traje. A nuestro Gaspar lo escogí con un tono salmón para su traje. Y por último a nuestro rey mago morenito, que es Baltasar, lo escogí con un tono turquesa. ¿Listo? Esos son los 3 tonos que yo he escogido para mis 3 reyes magos. Cada uno va a tener algo diferente. Y también va a tener prendas exactamente iguales, como lo es su capa y otros detallitos que también con el tutorial voy a irles enseñando y mostrando. Por ahora los cuerpos bases son exactamente iguales. El único que quiero mostrarles es aquí en el puñito del brazo de la manga. Cuando estés trabajando el cuerpo base, la última ronda que hacemos la vas a trabajar, si lo deseas obviamente, con un tono diferente. Yo lo hice con una lana más gruesa, peludita y con unos destellos brillantes. Es en tono blanco. Ya te muestro que trabajé y es esta. Esta es la que trabajé para los puños. Mira, es un gruesor de unos 3 milímetros o 4 aproximadamente. Es más gruesa de la que vengo trabajando en macramé. Es de esta marca Naco y nos dice que es el código o el color 98200. Si lo miras es como un tono blanco o crema, pero tiene entrelazado unos destellitos o unos hilos tornasol. Y mis chicas, este nos dice que nos sugiere tejerla con una número 5, una aguja 5, pero yo la tejí con la misma con que venía trabajando el cuerpo base para que me quedara bien ajustado, bien apretadito. Me tocó comprar toda esta cantidad porque no venden menos en gramos, así que tocó comprar este que ya viene por 100 gramos. Entonces, mis chicas, solo voy a trabajar esos puñitos y otros detallitos que a continuación en el tutorial te voy a mostrar. También aproveché para hacer el bordado de sus ojitos, ya saben, igual como lo hicimos con José, solo una línea blanca en la pepita por la parte exterior y una línea negra por encima de una ronda y la ronda hacia abajo. Eso es muy sencillo, ya lo trabajamos con nuestro José, así que adelantamos todo eso, la naricita,
su cuerpecito ya terminado, cerrada la abertura de su cabeza y nos queda ya nuestros 3 cuerpos de los Reyes Magos. Vamos a vestirlos, vamos a hacerlos todos sus accesorios y mis chicas, algunas prendas son exactamente iguales para los 3, solo cambiamos el tono, el color que desees ubicar en cada uno de los reyes y otras sí vamos a hacerlo con diferente para marcar la personalidad de cada rey mago. Vamos a tejer 3 mantos, mis chicas. Vamos a empezar por el manto. Yo ya tengo 2, he adelantado 2, uno de tono lila y uno tono celeste y el tercero en un tono verde oliva o verde petróleo bien oscuro. Mis chicas, vamos a hacerlo exactamente igual los 3, así que tendrás que repetir este proceso unas 2 veces más para los otros 2 reyes. Yo te voy indicando cada pieza que tejemos cuántas veces la vamos a repetir, porque unas cositas sí van igual en los 3 y otras cositas solo lo vamos a hacer para 2 reyes y el tercero diferente, así que yo te voy indicando, te voy diciendo. Aquí estos mantos lo vamos a hacer los 3 exactamente iguales. Aquí tengo 19 cadenas al aire, vamos a tejer en punto bajo a partir de la segunda cadena. O sea que vamos a tejer 18 puntos bajos. Vamos a hacer el manto en punto bajo, ¿ok? Ya el bordo, luego posteriormente un bordo que le vamos a hacer, sí lo vamos a hacer en punto media vareta. Pero inicialmente vamos a tejer todo en punto bajo. Debemos tejer 18 puntos hasta llegar aquí a la última cadenita. Cuando llegues a la última cadenita vas a hacer una cadenita al aire, ahí ya tenemos los 18 puntos y vamos a estar girando la pieza. Vamos a tejer desde la 1 que acabamos de hacer hasta la fila 4. Vamos a hacer 4 filas de estos mismos 18 puntos. Así nos queda ya hasta la fila 4, mis chicas, y vamos a empezar ahora desde la fila 5 a hacer aumentos. Vamos a hacer aumentos solo en los laterales, en las esquinas. Comenzamos con un aumento, tejemos y terminamos con un aumento. Vamos a hacer una fila de aumento, una fila de punto sobre punto, o sea, sin aumento, ¿listo? Una fila de aumentos, una fila de los mismos puntos, una fila de aumentos, una fila de los mismos puntos, o sea, sin aumentos, ¿ok? Vamos a intercalar eso hasta llegar a tener 26 puntos en la fila. Comenzaremos, a ver, aquí en la fila 5 voy a girar y voy a hacer mi primer aumento en esta esquina. Luego sigo tejiendo, tun, 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 tun. En total tengo que tejer 16 puntos hasta llegar al otro extremo de la fila, mis chicas. Voy tejiendo punto por punto, hasta llegar al último, que es donde tengo que volver a hacer aumentos, ¿ok? Ya voy llegando acá al último punto y en ese último punto realizo un aumento para finalizar. En total aquí en la fila 5 me quedan 20 puntos. Ahora voy a hacer la fila 6. La fila 6 voy a trabajar estos mismos 20 puntos porque sigue una fila sin aumentos, ¿no? Entonces aquí en la fila 6 trabajo los mismos 20 puntos que ya tengo. Y así, mis chicas, en la fila 7 hacemos aumento en las esquinas y nos quedarán 22 puntos. Luego en la fila 8 hacemos esos mismos 22 puntos. En la fila 9 hacemos los aumentos y nos quedan 24 puntos. Y la fila 10 hacemos los 24 puntos. En la fila 11 hacemos los aumentos y nos quedan 26 puntos y trabajaremos hasta ahí, hasta la fila 11. Así se ve, mis chicas, hasta la fila 11, mire todo lo que ha avanzado y ahora vamos a trabajar desde la fila 12 en adelante los mismos 26 puntos, ya paramos de hacer filas de aumentos, ¿listo? Vamos a trabajar desde la 12 hasta la 27, en total 16 filas, son bastantes. Así nos queda, mis chicas, hasta la fila número 27. En total 26 puntos en cada fila, ¿no?
Y terminamos ya aquí el manto y nos disponemos a realizar un bordo. Vamos a hacerle un borde por todo alrededor. Vamos a hacerlo en punto media vareta y vamos a hacerlo con aumento en las 4 esquinas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer aumento en esas 4 esquinas y bordo de punto media vareta por todo alrededor. En total, yo más o menos conté en los otros dos mantos y son aproximadamente unos 100 puntos. ¿Listo? Aquí voy a hacer aumento. Recuerda que el bordo lo vamos a hacer esto en punto media vareta. Y luego me voy aquí por cada una de las filas tejiendo un puntito media vareta por cada fila. Luego cuando llegue aquí hago otro aumento, me voy por todo encima, por el lado, por debajo y así, mis chicas, hacemos todos los puntos media vareta. Terminado esa ronda de bordo, vamos a trabajar la segunda ronda y va a ser en punto bajo, pero ahí sí ya no vamos a hacer aumentos en ninguna parte, sino trabajaremos los 100 puntos que quedan en punto bajo. ¿Listo? Terminadas esas dos rondas de bordo, mis chicas, vamos a tomar la aguja 2.5 con la que siempre hacemos el bordo dorado y vamos a trabajarlo desde una esquina, mis chicas, pero vamos a realizarlo entre la ronda 1 y la ronda 2 que hicimos de bordo. ¿Listo? Entre la de punto media vareta y la de punto bajo que acabamos de hacer. Así que vamos a introducir en uno de esos puntos. Yo creo que voy a empezar por aquí. Y mis chicas, vamos a dejar una hebrita larga antes de iniciar para poder coser con ella o esconder con la aguja lanera. Y vamos a hacer punto deslizado por todo el borde. Punto deslizado de este hilo dorado tan lindo que siempre hemos utilizado para todos los personajes y sus trajes. Vamos a hacerlo todo el bordecito hasta el inicio y hacemos un nudito con la hebra que dejamos y la escondemos. Así quedaría el bordo dorado terminado, mis chicas. Yo corté y escondí las hebras dentro del tejido en la parte interna. La parte externa va a ser donde se ven los puntos deslizados. Y vamos a mostrarles, mis chicas, cómo vamos a ubicar los mantos a nuestros Reyes Magos para que ustedes tengan claro cómo hacerlo y poder seguir con la siguiente pieza. Vamos a colocar los mantos así, mis chicas. Yo coloqué sobre sus hombros unos alfileres para sujetarlo y vamos a dejarlo abierto. No lo vamos a pegar completamente al cuerpo porque quiero que tenga como volumen o movimiento su manto. Lo vamos a dejar así abiertito, pero sí vamos por la parte de atrás, justo donde termina el cuerpo, a coser o a pegar unas partes en la parte baja. Y lo demás lo vamos a levantar para que quede simulando como si estuviera sobre el suelo. ¿Listo? Lo demás lo levantamos así, justo donde termina, para que quede, no sé si se aprecia, quede como arrastrando un poquito de manto. Nos va a quedar algo así, muy lindo. Vamos ahora a hacerlo con los demás. El verde lo voy a utilizar y a combinar con el tono caqui. El celeste lo voy a combinar con el tono salmón y el lila lo voy a combinar con el tono turquesa. Vamos a hacerlo. Ahora vamos a realizar, mis chicas, la parte de la capa o lo que va sobre los hombros. Yo lo voy a llamar capa. Lo que habíamos trabajado lo llamamos manto y ahora vamos a trabajar unas pequeñas piezas. Estas pequeñas piezas que le llamamos capa lo vamos a hacer para los 3 Reyes Magos, 3 exactamente iguales, así que vas a tener que repetir esta enseñanza 2 veces más. Yo ya aquí tengo 2, voy a hacer la tercera con ustedes. Es una pieza muy fácil de tejer y lo vamos a hacer con el hilo grueso o la lana peludita con la que hicimos el bordo de sus mangas en el traje, que tiene unos destellos. La que yo conseguí tiene estos destellos. Aquí tenemos nuestro Rey Mago y vamos a ponerla de la siguiente forma. Vamos a ponerla sobre sus hombros y la idea es que llegue
casi que a unirse la punta con la otra punta, los dos extremos. Si no se llegan a unir y te queda muy atrás porque de pronto estás trabajando un hilo más delgado, debes tejer más cadenas hasta que se lleguen a unir. ¿Listo? Porque esto varía, el tamaño de esta pieza varía de acuerdo al grosor de la lana que estés usando. En mi grosor, como es bastante gruesa, ya con las cadenas que hice se unió y me queda perfecto. Esto lo vamos a coser o a pegar aquí encima de sus hombros con unos apliques y listo. Así que mis chicas, ya saben, vamos a tejer. En total yo tengo que tejer 24 cadenas al aire. Teniendo las 24 cadenas o las cadenas necesarias, nos devolvemos desde la segunda cadena realizando punto bajo. A mí me toca tejer muy despacio porque si no daño el hilo, porque el hilo viene con un alambrito o unos destellos turquesa, entonces me toca tener cuidado de no dañarlo. Así que voy a tejer los 23, 22 hasta que me quede una cadenita aquí al final. ¿Listo? Vamos a tejer toda la tira hasta que nos quede una cadenita. Cuando ya llegues hasta ahí, nos falta una sola cadenita. Ahí vamos a hacer 3 puntos en ese mismo lugar. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer por la parte de abajo de las cadenas. Vamos a ir tejiendo. En el siguiente punto comenzamos. Voy a ir escondiendo de una vez esta hebra y vamos a ir tejiendo los puntos bajos hasta llegar nuevamente al otro extremo. Cuando nos falte una cadenita, allí hacemos un aumento. Al realizar el aumento, ahí terminamos, mis chicas, cerramos con un punto deslizado en el primer punto y cortamos la hebra. Así terminamos esta pieza que es la capa. Vamos a tejer 2 exactamente iguales para que nos queden las 3 piezas de cada rey mago. Otra cosita, mis chicas, que vamos a tener que tejer por 3 veces para cada uno de nuestros reyes magos son sus gorritos y también sus barbas. Esto sí va igual para los 3. Yo ya tengo aquí 2, los gorritos. Voy a hacer el tercero con ustedes y vas a repetir 2 veces más, ¿ok? También tengo por este lado las barbas. Tengo 2 barbas, una de tono crudo o crema, también lo puedes hacer en blanco. Esta es para nuestro rey mago que es Baltasar, que es moreno, y una en tono café. Voy a hacer la tercera con ustedes y esta barbita, mis chicas, es igual a la que hicimos con nuestro personaje de José. Aquí se las voy a enseñar nuevamente. Y aquí los gorritos tienen una rondita en la parte baja simulando la salida del cabello. También lo vamos a realizar. Los colores varían mucho, mis chicas, dependiendo del color que haya realizado su manto. Así que de acuerdo a cada rey mago, el color que hayas utilizado para su manto, de ese mismo pues realizamos su gorrito. Voy a tejer el celeste, que es el que me hace falta para uno de mis reyes magos, y vamos a trabajar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te voy a dar las indicaciones de cada ronda porque vamos a hacer rondas de aumentos. Entonces solo es repetir la secuencia o el patrón en la ronda y te digo la cantidad de puntos para que sepas con cuántos puntos terminas. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. En total, en la ronda 2 ya sabemos que nos deben de quedar 12 puntos. Aquí estoy trabajando los aumentos. Y a partir de la ronda número 3 empezamos a trabajar la secuencia para dar en cada ronda un aumento. Entonces en la ronda 3, ya terminé aquí la ronda 2, en la ronda 3 vamos a hacer la secuencia de un punto y un aumento. Repitiendo esta secuencia hasta terminar te quedan 18 puntos. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, así hasta terminar. La secuencia la debe repetir
hasta que termines la ronda y te quedan 18 puntos. Te voy a dar las indicaciones para las siguientes. En la ronda número 4 vas a tejer aumento y 2 puntos. Repitiendo esa secuencia te quedan 24 puntos. En la ronda 5 vas a hacer aumento y 3 puntos. Y eso lo repites hasta terminar para que te queden 30 puntos. Y la ronda última de aumentos es la ronda 6, donde hacemos aumento y 4 puntos. Repitiendo eso hasta el final te quedan 36 puntos. Cuando ya hayas llegado a esa ronda se va a ver así y vamos a trabajar a partir de la ronda 7 los mismos 36 puntos. Vamos a tejer 6 rondas de esos mismos 36 puntos. No vamos a hacer más aumentos. Y vamos a tejer punto por punto. Voy a colocar el hilo del anillo mágico aquí como marcador para contar las 6 rondas, que sería desde la ronda 7 hasta la ronda 12. Y volvemos. He terminado, mis chicas, ya las 6 rondas. Ya puedo cortar este hilo que era el del anillo mágico. Y ahora, mis chicas, vamos a trabajar tomando solo la hebra delantera de los puntos. Porque la hebra trasera nos va a servir para trabajar el bordo del cabello, ¿ok? Vamos a subir con 2 cadenas y vamos a trabajar haciendo punto alto doble. Eso quiere decir que tomamos 2 veces hebra en la aguja y tomando la hebra delantera de los puntos realizaremos el punto doble. Sacamos por 2, tomamos, sacamos otros 2, tomamos y sacamos otros 2. Este es el punto alto doble. Es como un pilar, o un punto alto, pero tomando hebra 2 veces y sacando de a 2. Y así nos quedan unos puntos altos supremamente grandes para que luego los podamos doblar hacia arriba, hacer unas puntaditas y nos quede como el bordo de nuestros gorritos. Vamos a tejer los mismos 36 puntos que tenemos, tomando por la hebra por delante y así hacemos el bordo. Ya te indico cómo hacemos el bordo del cabello. Cuando termines, mira cómo se va a ver nuestro gorrito. Solamente ya corté la hebra y solamente subimos la parte, esa última ronda de punto alto doble, la subimos y con la hebra, con el hilo que me quedó un poquito cortico porque se me acabó, pero ahorita enhebro uno más largo, vamos a doblar y hacer puntaditas bien pegadito a donde inicia esa misma ronda, que nos quede así bien dobladito, bien pegadito. Y ahora, y así nos queda. Y ahora vamos a enhebrar con el hilo que vayas a hacer el cabello y la barba. La idea es que esta ronda que vamos a hacer o esta fila sea el mismo tono que vas a utilizar para la barba en ese rey mago. Por ejemplo, yo en este que utilicé verde, coloqué un tono café en el cabello y también pues voy a hacer en tono café y hice en tono café la barba. Igualmente con el otro que es el de Baltasar, lo hice en tono crema o blanco, lo puedes hacer, y la barba la hice en ese mismo tono para que pues haga juego el cabello con la barba, ¿no? Y aquí voy a hacer en tono como un rojizo cobrizo o como un café cobrizo. Vamos a hacer el cabello y la barba. Vamos a enhebrar en uno de los puntos y solamente vamos a tejer tomando esa hebra que nos ha quedado, esa hebra trasera. Vamos a tejer 18 puntos bajos. Simplemente es la parte superior del rostro como la parte de la frente donde vamos a colocar estos puntos. 18 puntos. Cuando lo ubiquemos en el rostro o en la cabeza de nuestro rey mago, estos puntos obviamente tienen que quedar centrados en la parte superior de la cabeza, en la frente, centraditos. Y de estos puntos sale y cosemos desde donde termina en cada extremo, cosemos la barba. Ya les muestro. Voy a mirar cuántos puntos llevo. 3, 6, 9, 12, 15 y me faltan 3 para 18. 1,
2 y 3 y hago un punto deslizado en el punto siguiente y corto la hebra. Y así terminamos el gorrito. Ya tenemos la parte del cabello. Ahora vamos a realizar la barba. Para la barba la vamos a hacer igual que la de José. Para la barba de José vamos a trabajar 19 cadenas al aire. Y desde la segunda cadena hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tejemos 6 puntos altos. 1 o punto o pilar, como lo quieras llamar. 1, 2, 3, 4, 5 y nuestro último punto 6. Luego tejemos nuevamente 6 puntos bajos. 1, 2, voy a doblar esta hebra para que me quede escondida con la que inicié las cadenas. 3, 4, 5 y en el último 6. Y podemos hacer una cadenita, cortar para coser y listo. Aquí ya terminamos una barbita. Debes hacer lo mismo con las otras dos barbas y también con los gorritos, ¿no? Que nos queden también listos los gorritos con las barbitas. Y ahora lo que nos falta es las coronas. Vamos a hacer unas coronitas para nuestros reyes. ¿Esto cómo lo vamos a ubicar, mis chicas? Aquí tengo a mi Baltasar ya cosido, coloqué la capa, coloqué también su manto, mira cómo queda así levantadito atrás, súper bello. Colocamos bien centrada la parte del cabello, ¿sí ves? Me falta coser aquí para que quede levantado el gorrito. Dejamos espacio para trabajar sus cejas. Aquí yo voy a trabajar las cejas una ronda por encima del ojo, abarcando unos 2 puntos de forma diagonal, así que voy a dejar el espacio para trabajar las cejas. Bajamos el gorrito un poco hacia atrás y la barba de nuestro Baltasar es blanca. La parte amplia donde hicimos los puntos altos va hacia abajo en todo el centro de la barbilla y la ponemos de un extremo donde termina el cabello al otro extremo, así. ¿Listo? Y le hacemos, pues si deseas, la parte del bigotito cuando cosamos ahí con la hebra blanca. Y le hacemos donde comienza la nariz, donde termina pues la nariz, el triangulito de la barba. Ahí como del candado del rostro. Y listo, así sería. Esto lo vamos a hacer con todos. Esto es igual en todos los 3 Reyes Magos. La parte de la coronita ya se la voy a enseñar. Vamos a trabajar las coronitas, mi chica. Yo he escogido un tono ocre, un hilo así como tono dorado, pero en realidad es el mismo hilo macramé, como un tono ocre. Antes de iniciar he dejado una hebrita larga porque con ella voy a ayudarme a coser la base de la corona a la cabeza, ya que nosotros terminamos de tejer es en la parte superior de la corona. Entonces antes de iniciar dejo el hilo de la costura y tejemos 30 cadenas al aire. Luego de tener las 30 cadenas, si te fijas, yo cambié de numeración de aguja y estoy trabajando la 2.5 milímetros porque quiero que las coronas queden pequeñas, ajustadas y se vea pues un poquito más apretado el tejido. Vamos a realizar un punto deslizado en la primera cadenita para que ya nos quede en forma circular, ¿ok? Ya nos queda la forma circular y ya podemos continuar. Hacemos una cadena y ya podemos iniciar. Vamos a realizar 30 puntos bajos. En cada una de las cadenas vamos a estar tejiendo punto bajo. En total pues serán 30. Vamos a realizar la segunda fila cuando termines esta primera, ya realizando los pequeños picos de nuestra corona. Así que vamos a realizar en el primer punto un punto bajo.
Luego en el siguiente punto vamos a realizar una media vareta. Luego hacemos un punto alto ahí en el mismo lugar. Y ahora vamos a hacer una puntada picot y es tejer una cadenita al aire y en la cabecita del último punto que hicimos hacemos un punto deslizado. Luego trabajamos en el siguiente punto un punto alto y en el mismo lugar un punto media vareta. Luego en el siguiente hacemos un punto bajo y ahí queda nuestro primer punta o nuestra primer pico de nuestra corona. Vamos a hacer 2 puntos deslizados en los 2 siguientes puntos, pero estos puntos deslizados los voy a hacer tomando solo la hebra trasera, 1 y 2. Y ahora voy a repetir esto mismo 2 veces más para que me queden 3 puntas. Vamos a hacer primero un punto bajo, en el siguiente una media vareta y en el mismo lugar un punto alto. Luego realizo la puntada picot de una cadenita y punto deslizado en la cabeza del último punto. En el siguiente hago un punto alto, ahí mismo una media vareta y en el siguiente un punto bajo. Y hago 2 puntos deslizados tomando solo la hebra trasera. Ya llevo 2, falta 1. Voy a repetirlo. Punto alto, una cadena, punto picot. Van a quedar muy lindas las coronas, mis chicas. Y cuando tengamos ya las 3 puntas, vamos a tejer punto deslizado tomando solo la hebra trasera hasta terminar la ronda. Y ya te muestro cómo queda terminado nuestra primera corona. Quiero para el otro rey mago hacer una corona un poquito diferente y que nos quede como 2 coronitas muy diferentes la una de la otra. Aquí ya terminé. Corto la hebra y volteo la corona para que me quede por el revés. De esta forma terminamos la primera coronita. Vamos a realizar la segunda. Vamos a coser esta por todas las cadenas que hicimos iniciales en el gorro de uno de nuestros Reyes Magos. También si deseas decorar las coronas lo puedes hacer. Yo al inicio te mostraba varios accesorios que compré, unas perlitas doradas, unas perlitas de colores de los trajes que utilizamos para los Reyes Magos. Podemos decorarlas, pegarlas con silicón caliente o silicón frío y ahí sí podemos coser la corona a nuestro Rey Mago. Para realizar la segunda coronita vamos a hacer exactamente lo mismo, cantidad de cadenas, las 30 cadenas y la primera ronda de punto bajo, los 30 puntos bajos, hacemos lo mismo. Lo único que cambia es un poquito las puntas, que las quiero hacer diferentes, mis chicas, para que se diferencie una coronita de la otra. Entonces vamos a empezar primero haciendo un punto bajo, luego hacemos picot con una cadenita y punto deslizado en la cabeza del punto bajo. Luego hacemos otro punto bajo en el siguiente punto y luego hacemos, tomando la hebra trasera de los puntos, 3 puntos deslizados, 1, 2, 3. Luego vamos a hacer un aumento de media vareta. Luego hacemos puntada picot pero con 2 cadenas, 1 y 2. Y hacemos punto deslizado en la cabeza del último punto. Luego en el siguiente hacemos aumento de media vareta. Y luego hacemos 3 puntos deslizados tomando la hebra trasera de los puntos, 1, 2, 3. Luego hacemos un punto bajo, picot con una cadena y en el siguiente un punto bajo. Así terminamos. Si te das cuenta,
solo hacemos una puntita pequeña, una más grande en el centro y otra pequeña. Queda como 3 puntas, pero una es más pequeña que la del centro. Y el resto lo terminamos con punto deslizado, tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos. Y ya quedarían nuestras 2 coronitas. Tenemos las 2 coronas, mis chicas, para 2 Reyes Magos. ¿Qué vamos a hacer con el tercero? El tercero es Baltasar. Baltasar no le voy a hacer corona, sino que vamos a hacer como un pequeño turbante o algo así para su gorrito. Pero si tú no tienes ninguno de estos materiales, puedes hacer otra coronita más, no hay problema. Yo tengo aquí 2 opciones para ti y una es con el encaje, con el mismo encaje que nos quedó de la Virgen María que colocamos en su manto. Podemos hacer también el turbante, solamente debes con la aguja lanera o con una aguja de coser y hilo blanco enrollar un poco de encaje, doblarlo y enrollar por el otro lado, como para que quede el turbante y se pueda coser algo así como un moñito sobre su gorrito. Otra opción que tenemos es el encaje normal. Yo tengo bastante encaje de este en mi casa porque he trabajado también con tela. Y es un encaje transparente, muy ligero. Y recortamos un rectángulo de unos 9 centímetros de largo por unos 4 centímetros de ancho. Y con lo mismo, con el hilo y la aguja, vamos a ir enrollando así poco a poco. Y lo vamos a poder poner sobre el gorrito. En el centro podemos colocarle una perla, un accesorio, una decoración para que quede muy completo. Vamos a hacer todo esto, mis chicas, creo que ya hemos terminado. Yo ya les había mencionado sobre los cofrecitos. Yo tengo aquí los cofrecitos, mis chicas, que conseguí por aplicación, por Temu. Los compré, los mandé traer. Son unos cofrecitos que voy a pegar en las manos a nuestros Reyes Magos. Ya ustedes saben que llevaba cada cofre y cada Rey Mago que lleva como presente para Jesús. Pero si tú no los tienes, yo ya te había mencionado que puedes tejerlos. En el pesebre o nacimiento anterior que hicimos hace unos años y que encuentras aquí en mi canal también, en ese pesebre no colocamos ningún aplique, sino que tejimos los cofrecitos. Así que yo te dejé por ahí el enlace, o también puedes ir sencillamente al canal en la lista de reproducción o donde dice Playis. Ahí buscas donde dice Amigurumis Navidad. Tenemos una lista de reproducción o una colección con ese nombre y ahí encuentras el nacimiento anterior, el viejito que es más pequeñito, de pronto sin tantos detalles, pero también es muy lindo. Y ahí tejimos para los Reyes Magos sus cofrecitos. Así que si no tienes estos cofrecitos, no hay problema, puedes ir a ese video y tejerlos, ¿ok? Puedes ir y tejerlos. Y si logras conseguir no solo cofrecitos, también venden jarroncitos de barro. Yo he visto en las artesanías o viveros venden jarroncitos de barro bien chiquititos, también se pueden pegar a sus manos, o platitos, bueno, lo que consigas, ¿listo? Yo lo que quería era que me quedara como un nacimiento, un pesebre de lujo, de colección. Entonces aquí tengo esto, lo voy a pegar, pero si no, puedes ir y tejerlos del otro nacimiento, del otro pesebre. Por ahí encuentran el link, el enlace de ese pesebre también. Y vamos a hacer todo eso, mis chicas. Yo le voy a poner unos cuantos accesorios a los reyes, unas perlitas que tengo por aquí. Bueno, vamos a decorar, vamos a ponerlo bien hermoso y ya les muestro al final los últimos detalles. Bueno, mis chicas, así hemos terminado ya con nuestros Reyes Magos. Ya tú sabes pues todo lo que le colocamos de anexo. Aquí ya tejí las cejitas, bordé las cejitas, le bordé aquí la linecita de la barba. Está ya colocada a nivel donde termina el cabello, comenzamos la barba y ahí hacemos hacia la nariz, sobre todo ahí hasta la nariz, no la vayas a colocar más abajo, hasta la nariz colocamos el bigote. Y así queda, mi chica. Yo ya le coloqué los cofrecitos, se los pegué a sus manos, también le pegué apliques de las perlitas en la corona, todas estas perlitas las coloqué con mucha paciencia, con mucho cuidado sobre sus coronitas. Aquí realizamos ya el turbante con una perlita en el centro, al igual estas perlitas del mismo tono de su traje.
y así nos va quedando ya nuestro pesebre tejido de una manera muy linda, muy especial. Y espero poder tener el placer de tenerlas nuevamente la siguiente semana. La siguiente semana estaremos trabajando los animalitos. Mis chicas, vayan alistando. Pues yo conseguí estas campanitas chiquititas para colocarle a los animalitos como en su cuello, un collar. Y si las encuentras, genial. Si no, pues lo que logres conseguir para colocar accesorios lindos a nuestros animalitos. Nos vemos en el siguiente tutorial, mis chicas. Gracias por ver.